El ventilador, el ventilador, para entender lo que pasó. La noticia que 3 minutos pasaron de las 8 de la mañana, así es, una mañana de lluvia, realmente gris, una mañana donde pareciera ser que vamos a tener estas lluvias durante toda la jornada, así es, así que bueno, a bancarse la pelusa, dicen algunos, así será. Y vamos con ¿qué? Vamos con la zaraza de la... Bueno, vamos con la zaraza de la mañana para, bueno, contarte algunas cositas que no salieron en las, por lo menos en los titulares, dale. La zaraza de la mañana. Hugo Moreno en modo... Hay temas que a primera vista parecen cuestiones administrativas o técnicas, pero que en realidad terminan revelando aspectos mucho más profundos del funcionamiento del poder. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo por estas horas con la Fundación Faro. La organización que dirige Agustín Laje y que se ha transformado en una de las principales usinas ideológicas del gobierno de Milei. La noticia es conocida, o te la recontamos, o por lo menos te la contamos aquí, y tiene que ver con la Inspección de Justicia, que la Fundación Faro, que informe quiénes realizaron millonarias donaciones que recibió durante 2020. Así es que el organismo le otorgó un plazo para identificar a los aportantes, los montos, pero también las fechas de los aportes más importantes. Pero más allá de esta cuestión legal o administrativa, hay una pregunta que merece ser formulada y respondida, por cierto. ¿Quién financia la construcción ideológica del mileísmo? Porque no estamos hablando de una organización cualquiera. La Fundación Faro es probablemente el principal centro de producción de ideas vinculadas al universo libertario. Es el espacio de formar dirigentes, construir discurso político, elaborar contenido, capacitar cuadros y sostener lo que el propio oficialismo denomina la batalla cultural. Y los números que hoy se conocen son realmente impactantes. Según la documentación presentada ante los organismos de control y difundida por ciertas investigaciones periodísticas, la organización pasó a tener un patrimonio cercano a los 12 millones de pesos cuando todavía se llamaba Fundación Valoral. A declarar entonces un patrimonio superior a los 4.300 millones de pesos apenas un año después. En noviembre del 2023, la fundación tenía 12 millones de pesos en su patrimonio. Un año después, ya se llamaba Fundación Faro, con Agustín Laje a la cabeza, y pasó a tener un patrimonio de 4.300 millones de pesos, insisto, en apenas un año después. Repitamos el dato porque ayuda a comprender la magnitud del fenómeno. De 12 millones a más de 4.300 millones de pesos tan solo en 12 meses. Un crecimiento extraordinario. Y frente a semejante expansión económica aparecen también algunas preguntas que no son inevitables y que por supuesto nos gustaría la respuesta. ¿Quiénes aportaron esos recursos? ¿Fueron empresarios argentinos? ¿Fueron grupos económicos locales? ¿Hubo financiamiento internacional? ¿Existen sectores interesados en sostener económicamente la expansión cultural y política del proyecto libertario? Hasta el momento no hay respuestas, al menos públicas, suficientemente claras. Y justamente por eso intervino la IGJ, la Inspección General de Justicia. Ahora bien, para entender la relevancia del tema, también es necesario detenerse en la figura de quien conduce la fundación, Agustín Laje. Laje es uno de los intelectuales más influyentes de la nueva derecha latinoamericana. Desde hace años viene construyendo presencia pública a través de libros, conferencias y por supuesto redes sociales. Su nombre comenzó a ganar notoriedad a partir de sus críticas al feminismo, a las políticas de género, a la educación sexual integral, a lo que se denomina ideología de género.
Más tarde amplió su campo de intención hacia una crítica general al progresismo, al ambientalismo, a las políticas de memoria y a distintas expresiones de la cultura política contemporánea. Pero hay una idea que atraviesa toda su obra y que resulta central para comprender su vínculo con Milei: la idea de la batalla cultural. Para Laje, las transformaciones políticas que no se producen únicamente a través de elecciones o decisiones de gobierno, antes de conquistar el poder, sostiene que es necesario disputar el sentido común de la sociedad. Es necesario intervenir sobre las ideas, sobre los valores, sobre la cultura, sobre las formas de interpretar la realidad. Y esa visión coincide plenamente con la estrategia que viene desarrollando Javier Milei desde mucho antes de llegar a la presidencia. De hecho, una de las claves para comprender el fenómeno libertario es entender que no se trata solamente de un programa económico, también es un proyecto cultural, un proyecto que busca modificar consensos históricos de la sociedad argentina, que cuestiona el rol del Estado, que cuestiona la idea de justicia social, que cuestiona la intervención pública en la economía, que cuestiona buena parte de las conquistas sociales y culturales construidas durante las últimas décadas. Por eso, la Fundación Faro ocupa un lugar tan importante dentro del esquema libertario, porque funciona como una fábrica de argumentos, de contenidos y de formación política. Y es allí donde vuelve a aparecer la pregunta sobre el financiamiento, porque en democracia no solamente importa quién gobierna, también importa quién financia y quiénes producen las ideas que luego orientan las decisiones de gobierno. La transparencia no es una formalidad burocrática, es una condición básica de la vida democrática. La ciudadanía tiene derecho a saber quién financia las organizaciones que buscan influir sobre el debate público, y esto vale para todos los espacios políticos, para las organizaciones vinculadas al peronismo, para las vinculadas al radicalismo, para las vinculadas al PRO y también para las vinculadas a la Libertad Avanza. No hay doble vara posible. Cuando una organización de recursos multimillonarios destinados a intervenir en la discusión pública, la sociedad tiene derecho a conocer el origen de esos fondos. Pero además existe otro dato que resulta particularmente llamativo. Según los balances del Faro, conocidos por lo menos hasta ahora, gran parte de los recursos recibidos por la Fundación Faro no fueron destinados principalmente a actividades académicas o de formación. Una porción significativa fue colocada en instrumentos financieros. ¿Qué quiero decir con esto? Pusieron la guita en fondos comunes de inversión, en bonos y en letras del tesoro. Y aquí aparece una paradoja interesante. El mismo espacio político que denuncia permanentemente el gasto público, critica al Estado y reivindica la supremacía absoluta de mercado, construye parte de su patrimonio a través de instrumentos financieros emitidos por el propio Estado Nacional. Más allá de esa contradicción, la discusión principal sigue siendo otra. ¿Quiénes están detrás de ese financiamiento? Porque cuando observamos los procesos políticos en perspectiva histórica, descubrimos que las ideas nunca circulan en el vacío. Detrás de cada gran proyecto político existen actores económicos, existen intereses, sectores que apuestan recursos para fortalecer determinadas agendas. Y conocer esos vínculos no es un acto de persecución ideológica, es un ejercicio de transparencia democrática, chicos. Desde una mirada comprometida con la justicia social, la participación ciudadana y la calidad institucional como las que promueve, por ejemplo, algunas instituciones, la cuestión no pasa por el derecho de la Fundación Faro a existir ni el derecho de Agustín Laje a expresar sus ideas. La discusión es otra. La discusión es si una sociedad democrática puede aceptar que organizaciones con una enorme capacidad de influencia política y cultural funcionen sin que la ciudadanía con claridad sostienen económicamente su estructura, porque la democracia necesita debate, necesita pluralidad, necesita libertad de expresión, pero también necesita transparencia, necesita saber quién financia, quién invierte y quién apuesta recursos para moldear
el sentido común de una sociedad. Así es que la investigación de la IGJ recién comienza y todavía no existe ninguna conclusión definitiva sobre eventuales irregularidades. Eso hay que decirlo y decirlo con claridad. Pero aun cuando no existiera ninguna infracción legal, el episodio ya dejó, por lo menos para nosotros, planteada una pregunta que merece permanecer en el centro de la discusión pública. Una pregunta que atraviesa no solo a la Fundación Faro, sino también al conjunto de la política argentina. ¿Quién o quiénes financian la construcción de poder? ¿O quiénes sostienen económicamente las ideas que luego se convierten en políticas públicas? ¿Y quiénes están detrás de los discursos que pretenden explicar el presente, pero también diseñar el futuro? Porque detrás de cada campaña, de cada, esa tanque de ideas, detrás de cada fundación y detrás de cada batalla cultural, siempre existe una estructura material que la hace posible. Y en definitiva, detrás de toda construcción de poder hay una pregunta tan simple como fundamental. Es decir, pone la guita. ¿Quién pone la tarasca? ¿De dónde sale para precisamente tener esta cuestión de ponerse en algún punto nervioso también, ¿no? De ver quién pone esa guita, o por lo menos no querrán de que lo sepamos.